Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Si alguna vez te enamoraste tan profundamente que sentiste que no podías vivir sin esa persona, entenderás parte de lo que me pasó. Pero solo una parte. Porque hay amores que te elevan y otros que te entierran, lentamente, sin que lo notes. A mí me pasó eso. Me enamoré. Y no fue un amor común. Fue algo magnético, violento, obsesivo. Un amor que parecía bendito, hasta que entendí que me estaban usando para algo más oscuro. Mucho más oscuro. Todo comenzó en Veracruz, en un pequeño pueblo entre montañas y niebla, donde mi familia tenía una casa antigua que había pertenecido a mi abuela. Yo no había vuelto ahí desde que era niño. La casa estuvo cerrada por años, y cuando mi madre falleció, decidí ir a cuidarla, a ponerla en orden. Iba a quedarme solo por unos días, limpiar, sacar trastos viejos y regresar a la ciudad. Pero la casa no estaba vacía. Y no hablo de ratas o insectos. Hablo de otra presencia. Algo que empezó con susurros por las noches y sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo. Algo que, con el tiempo, fui entendiendo que me observaba, que me esperaba. Fue en ese lugar donde la conocí. Se llamaba Mariana. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Morena, de cabello largo y ondulado, piel perfecta, mirada profunda y seductora. Apareció una tarde mientras arreglaba el jardín delantero. Me saludó con confianza, como si ya me conociera, y me ofreció agua fresca en un frasco de vidrio que traía consigo. «Soy tu vecina», me dijo con una sonrisa de esas que derriten cualquier intención de ser prudente. «Vivo 2 casas más abajo». Te vi llegar. Desde ese momento, Mariana se volvió una constante. Me visitaba todos los días, a veces con comida, otras con café. Su conversación era fluida, inteligente, y siempre tenía esa manera de mirarme que me hacía sentir importante, deseado. Nunca había tenido una mujer así a mi lado. Yo tenía 32 años, nunca me había casado, y por primera vez sentí que alguien me entendía, que compartíamos una conexión fuera de lo normal. Mariana parecía leer mis pensamientos. Terminaba mis frases. Me tocaba cuando yo apenas pensaba en acercarme. En menos de un mes, nos hicimos pareja. Y 2 meses después, ya vivía conmigo en la casa. Todo parecía perfecto, al principio. Fue al 4.º mes que las cosas empezaron a cambiar. Mariana comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando por las noches, sudando, con los ojos desorbitados. Decía que veía cosas. Que algo quería separarnos. Me pedía que no la dejara nunca. Que nunca me alejara de ella, por ninguna razón. Yo intenté tranquilizarla. Le dije que todo estaba bien, que solo eran sueños. Pero ella insistía. A veces hablaba dormida, murmurando en un idioma que no entendía. Otras veces se levantaba y se quedaba mirando por la ventana durante horas. Una noche desperté y no la encontré en la cama. Escuché ruidos en el sótano, que siempre habíamos mantenido cerrado. Bajé y la vi ahí, de espaldas, arrodillada frente a una especie de altar que nunca había visto. Estaba desnuda, con el cuerpo lleno de marcas negras que parecían dibujadas con carbón. Cuando intenté tocarla, se volvió con violencia. Sus ojos no eran los mismos. Eran completamente negros, como si no tuviera pupilas. «Nunca te vayas», gritó con una voz que no era la suya. «Eres mío». Me alejé con miedo. No supe qué hacer. Al día siguiente no recordaba nada. Juraba no haber bajado al sótano,
No sabía de qué altar le hablaba. Me pidió disculpas entre lágrimas. Me abrazó tan fuerte que me dolió el pecho. A partir de ahí, todo empeoró. Mariana se volvió controladora, posesiva. No me dejaba salir solo. Revisaba mi celular, mis redes, hasta mis sueños. Porque, de alguna manera, empezó a meterse en ellos. En una ocasión soñé que me ahogaba y cuando desperté, Mariana estaba encima de mí, sujetándome del cuello con fuerza. No quiero que sueñes con nadie más, me dijo. Solo debes soñar conmigo. Y lo peor es que, a pesar de todo, seguía enamorado de ella. No podía dejarla. No podía escapar. Cada vez que lo intentaba, algo pasaba. Mi auto no encendía. Me enfermaba. O encontraba animales muertos en la puerta. Intenté buscar ayuda. Hablé con una curandera del pueblo. Una señora llamada Efigenia, que tenía fama de ser sabia. Cuando le conté lo que pasaba, palideció. Ella no es una mujer, me dijo. Es una bruja. De las antiguas. De las que se alimentan del alma, no del cuerpo. Te está atando a ella con magia, hijo. Tienes que irte de esa casa. O ella te va a matar. O peor, te va a convertir en suyo para siempre. Pero no era tan fácil. Esa noche Mariana supo que había ido a verla. Me lo dijo con una calma que me heló la sangre. ¿Fuiste a ver a Efigenia?, preguntó mientras preparaba café. Me lo dijo la sombra que vive en el baño. ¿Crees que no me vas a pertenecer? No pude dormir esa noche. Sentía que algo respiraba cerca de mí, aunque Mariana no estaba en la cama. Y al amanecer, escuché un chillido proveniente del baño. Fui y encontré al gato de la vecina colgado del espejo, con los ojos arrancados. A la mañana siguiente, Efigenia apareció muerta en su casa. Dicen que fue un infarto. Pero yo sé que no. Sé que fue Mariana. O algo que Mariana invocó. Desde entonces, viví con miedo constante. Sentía que algo dentro de mí se iba apagando. Ya no tenía sueños. Ya no reía. Me volví una sombra. Y Mariana cada día más hermosa. Más joven. Como si mi miedo la alimentara. Hasta que encontré el libro. Era un grimorio viejo, oculto en una pared falsa del sótano. Lleno de símbolos que apenas podía leer. Pero en uno de los pasajes, encontré un dibujo, un hombre atado a una mujer con cuerdas invisibles, rodeados de fuego. La inscripción decía, cuando el amor es invocado con sangre, se vuelve condena. Y ahí entendí. Mariana me había elegido. No por amor, sino por necesidad. Pero eso solo fue el inicio. Después de descubrir aquel grimorio en el sótano, supe que tenía que hacer algo. Pero cada vez que pensaba en escapar, una fuerza invisible me retenía. No era solo miedo, era una especie de adicción. Mariana me había envenenado el alma. Literalmente. Sentía su presencia incluso cuando ella no estaba. Su olor en el aire, su voz murmurando mi nombre en cada rincón de la casa. Empecé a leer el libro a escondidas, cada noche, encerrado en el baño con una linterna. Era antiguo, escrito en castellano mezclado con náhuatl. No entendía todo, pero lo suficiente como para saber que hablaba de amarres de sangre, de pactos con entidades antiguas, de esposas eternas. Mujeres que no eran humanas del todo. Que hacían tratos para conservar su juventud, su poder, a cambio de robarle la vida a otros. El libro tenía marcas de uso. Mariana lo había usado muchas veces antes. Y no era su primer esposo. Vi nombres escritos en tinta marrón, uno tras otro, seguidos de fechas de nacimiento y muerte. Todos hombres. Todos jóvenes. Todos desaparecidos. Yo era el siguiente en la lista. Empecé a tener visiones. No sueños, visiones. Estaba despierto,
pero mi mente se perdía por segundos y veía cosas horribles. A Mariana cubierta de sangre, bailando desnuda frente al fuego. A mí mismo, viejo, con la piel arrugada como cuero quemado, encerrado en una jaula hecha de huesos humanos. Escuchaba voces que decían mi nombre, voces de hombres muertos, suplicando que escapara. Una noche, no pude más y confronté a Mariana. Le exigí la verdad. Le dije que sabía que había usado magia para atraparme, que había hecho un pacto, que ella no era humana. Mariana se quedó en silencio por unos segundos. Y luego sonrió. «Te amo», me dijo suavemente. «Pero no entiendes lo que eso significa». Se quitó la ropa frente a mí. Despacio. Como si fuera una ceremonia. Y entonces vi las marcas. No eran tatuajes. No eran cicatrices. Eran símbolos que brillaban bajo la luz de la luna, que se movían sobre su piel como si estuvieran vivos. Tenía uno en cada brazo, uno en el pecho y uno justo debajo del ombligo. Eran como serpientes de tinta, danzando al ritmo de su respiración. «Yo no soy de este tiempo», susurró mientras se acercaba. «Fui elegida hace siglos. Nací en otro cuerpo, en otro nombre, pero mi alma es la misma. Cada 100 años elijo a un hombre. No hago mío. Y me quedo con su fuerza, su vida, su esencia. Quise correr. Quise gritar. Pero no podía moverme. Estaba paralizado, como si su voz fuera un veneno que me había inyectado lentamente durante meses. «Eres el primero que encuentra el libro sin que yo se lo permita», dijo, mirándome con orgullo. «Por eso te amo más que a los demás. Y por eso vas a quedarte conmigo, para siempre». Esa noche me desmayé. No sé qué me hizo. Solo recuerdo el sabor del metal en mi boca y un frío que me caló hasta los huesos. Al despertar, estaba encadenado a la cama. Desnudo. Con el grimorio abierto sobre mi pecho. Mariana estaba sentada a un lado, vestida de blanco, maquillada como una muñeca, como si estuviera en su boda. «Vamos a hacer el ritual esta noche», me dijo. «Y no vas a resistirte. Porque parte de ti ya me pertenece». Lo que vino después fue una pesadilla viviente. Mariana llevó a cabo un ritual completo. Dibujó un círculo en el suelo, con símbolos que no entendía. Encendió velas negras, colocó objetos personales míos dentro del círculo, un mechón de mi cabello, una foto de mi infancia, un diente que me arrancó mientras dormía días antes. Sí, me lo arrancó. Lo descubrí esa misma noche. Tenía la encía abierta. Sangraba. Luego comenzó a cantar en un idioma gutural, que no era ni náhuatl ni latín. Era algo más antiguo, algo que hacía vibrar las paredes, que movía las sombras. Vi cómo las llamas se alzaban, como el suelo temblaba. Y vi algo entrar en la casa. No sé cómo describirlo. No era una criatura ni una persona. Era una presencia. Oscura, densa, con ojos flotando en la negrura. Me miró directamente y supe que esa cosa venía por mí. Intenté moverme. Grité. Pero mis labios no se abrían. Mariana habló con ella, con eso. Le ofreció mi alma. Le dijo que estaba lista para la unión final. Y la sombra aceptó. Fue entonces cuando la puerta de entrada se abrió de golpe. Un hombre mayor, vestido con ropa de campesino, entró sin miedo. En su mano llevaba una cruz de madera y una botella de lo que parecía aguardiente. Gritó el nombre de Mariana y escupió al suelo. «Bruja de los 1000 rostros», vociferó. «Hoy vas a arder, maldita». Era el padre Julián, un viejo sacerdote del pueblo que había desaparecido años atrás. Se decía que había enloquecido tras enfrentar a una bruja, pero allí estaba, vivo. Fuerte. Mariana gritó. El círculo se rompió. Las velas se apagaron de golpe.
La sombra chilló como un animal herido y se desvaneció. El padre me liberó de las cadenas, me cubrió con su manto y me arrastró fuera de la casa. Antes de salir, lanzó la botella al centro del altar. Al tocar el suelo, estalló en llamas azules. Todo el salón ardió con un fuego que no era de este mundo. Corrimos al bosque. Nos ocultamos toda la noche. Y en la madrugada, la casa se derrumbó sin hacer ruido, como si nunca hubiera existido. Mariana desapareció. El padre Julián me llevó con una familia en las montañas. Estuve ahí 3 meses. Me limpiaron. Me hicieron rezos. Bebí cosas que no quiero recordar. Tuve pesadillas. Sangré por los oídos. Perdí peso. Perdí el habla por semanas. Pero sobreviví. El padre me dijo que Mariana no era una sola mujer. Era un ente. Una entidad que reencarna cada siglo para repetir el mismo ciclo. Y que ahora que había fallado, tardaría mucho en volver. Pero volverá, me advirtió. Porque tú eres su marca incompleta. Y lo incompleto, vuele. Ella va a sentir ese vacío y va a buscarte hasta llenarlo. O destruirte. Por eso no he vuelto a ese pueblo. Cambié de nombre. Me mudé lejos. No tengo redes. No tengo amigos. Vivo en soledad, rezando cada noche para que no me encuentre. Para que ese amor maldito no regrese a reclamar lo que alguna vez creyó suyo. Pero a veces, la escucho. Cuando duermo. Cuando me baño. Cuando estoy solo en la madrugada. Una voz suave que dice mi nombre. Y me recuerda que, aunque esté lejos, sigo siendo suyo. Pasaron 3 años desde aquella noche. 3 años escondido, con un nombre falso, trabajando solo por las noches y mudándome cada 6 meses. En el fondo, sabía que no estaba a salvo. Nadie que haya sido tocado por esa mujer puede considerarse realmente libre. Pero durante un tiempo, el silencio fue mi única compañía. Hasta que llegó. Todo comenzó con un sueño. Estaba en un bosque, rodeado de árboles secos, y al fondo, el mismo altar que Mariana había usado, solo que esta vez, cubierto con decenas de rostros humanos clavados como máscaras. Cada rostro murmuraba mi nombre. Me pedían ayuda. Me decían que aún estaban ahí, atrapados. Y al centro, Mariana, con el mismo vestido blanco, desnuda del pecho para arriba, sosteniéndome una flor negra que sangraba por los pétalos. Aún no terminamos, me dijo. No puedes huir de una esposa eterna. Desperté gritando. La ventana estaba abierta. Y en el suelo, una flor negra, igual a la del sueño. Goteaba algo espeso, rojo. Me encerré. Crucé puertas y ventanas. Encendí velas. Pero el aire se sentía distinto. La misma energía que había sentido en la casa maldita volvía a rodearme. Y entonces vi su sombra reflejada en el espejo del baño. No estaba en la habitación, pero sí su reflejo. Sonriente. Bellísima. Peligrosa. Quise buscar al padre Julián. Pero al llegar al pueblo, ya no estaba. La iglesia estaba cerrada, llena de maleza. Pregunté por él, pero nadie lo recordaba. Ni siquiera los más viejos. Como si nunca hubiera existido. Ahí supe que Mariana había empezado a borrar todo su paso. Fui al registro civil. Quería confirmar mi miedo. Busqué mi acta de matrimonio. El papel estaba ahí, pero con otra firma. Otro nombre. Otro rostro en la fotografía. La mujer a la que me había unido ya no era Mariana. Ahora era Lucía Guerrero. La misma cara, mismo cuerpo, pero otro nombre. Y lo más escalofriante, había otras actas con sus mismos ojos. Con otras fechas. Otras identidades. No eran muchas. 5 o 6 en 100 años.
Siempre hombres jóvenes. Siempre con desapariciones misteriosas asociadas. Salí huyendo. Me encerré en un motel. Bebí hasta dormirme. Pero no soñé. Tuve visiones. Vi a Mariana en una especie de caverna, rodeada de figuras encapuchadas. Cantaban en un idioma gutural. Y en el centro, sobre un altar de huesos, mi cuerpo, desmembrado, pero con los ojos aún abiertos. Desperté llorando. Me había rendido. Sabía que tarde o temprano ella me encontraría, que me amaba con una intensidad antinatural, y que por alguna razón no podía soltarme. Hasta que recibí una carta. No tenía remitente. Solo decía, la conocí antes que tú. Y escapé. Reunámonos. La carta venía con coordenadas. En lo profundo de las montañas del estado de Hidalgo, México. Dudé por días. Pero fui. Ya no tenía nada que perder. Me tomó 2 días llegar. Y cuando finalmente lo vi, me costó reconocerlo. Era un hombre de unos 70 años, con el rostro completamente arrugado, pero los ojos intensos, llenos de dolor. Se llamaba Felipe, y en su juventud había sido seducido por una mujer igual a Mariana. Solo que en su tiempo se llamaba Isabel. Me mostró fotos, pruebas, marcas en su piel que coincidían con las que Mariana tenía. Símbolos iguales. Historias idénticas. Él también había escapado. Pero con una consecuencia. No volvía a amar a nadie, me dijo. Cada vez que intentaba tocar a otra mujer, soñaba con ella. Me castigaba. Me hacía ver cómo moría cada vez. Una vez me quemó por dentro mientras dormía. No puedo tener familia. No puedo tener paz. Me mostró un pequeño altar con huesos humanos. Dijo que eran de otros hombres que no escaparon. Que Mariana los había enterrado en su terreno y que cada 100 años hacía una ceremonia con ellos para renacer. Este año le tocaba, me dijo. Pero tú rompiste el ciclo. El ritual falló y ella quedó incompleta. Por eso estaba desesperada. Por eso me buscaba. No por amor, sino porque la estaba descomponiendo desde adentro. Felipe me ofreció una opción, una ceremonia para cortar el lazo. Un último intento para liberarme de ella. Pero tenía riesgos. Podía morir. Podía quedar loco. O peor, podía ser poseído por lo que la habitaba a ella. Acepté. La ceremonia se hizo en una cueva sagrada. Felipe usó restos de hombres anteriores, sangre de animal y una máscara tejida con cabellos de mujer. Me amarró al centro de un círculo de sal y empezó a rezar, a cantar, a gritar. Durante horas, vi cosas. Vi mi cuerpo ser abierto. Vi a Mariana llorar sangre. Vi mis padres muertos. Mi yo niño llorando en un rincón. Sentí que me partían el alma en 1000 pedazos. Y luego, el silencio. Al despertar, estaba solo. Felipe había muerto. Su cuerpo estaba seco, como si le hubieran extraído cada gota de agua. Y en el suelo, una nota: ahora eres tú el guardián. Si ella regresa, deberás detenerla. Han pasado 5 meses desde ese día. No he vuelto a verla. Pero cada noche, la escucho. Me susurra cosas desde el espejo. A veces en la ventana. A veces en sueños. Dice que ya no me odia. Que me perdona. Que solo quiere que la abrace, que todo vuelva a ser como antes. A veces tengo la tentación de contestar. De responderle. Porque en el fondo, todavía la amo. No sé si es ella. O algo que dejó dentro de mí. Pero si alguna vez desaparezco, si dejo de subir estos relatos, si alguien encuentra este texto, quiero que sepan la verdad. Mi esposa no era humana. Era hermosa. Era posesiva. Y sigue siendo mía.
aunque yo ya no lo sea.